Hola SpainTube branqueros. ¿Qué tal todo? En las últimas semanas han circulado muchas noticias sobre posibles engaños o ilegalidades efectuados por Frank Cuesta. Muchos de nuestros suscriptores nos han rogado una segunda investigación sobre Frank y su santuario, con el fin de clarificar ciertas incógnitas. ¿Tiene Frank Cuesta el título de veterinario? ¿Sufrió Frank malaria después de su viaje a África? ¿Tiene permisos el santuario o es un zoológico privado? Money. ¿Dispone el santuario de las instalaciones reglamentarias para albergar animales? Hoy la IA detective calva Alfredita Landa investiga a fondo el caso Frank Cuesta y su santuario, con pruebas reales, sin rodeos y con un veredicto al final de cada análisis. Abrimos expediente. Esto es, el expediente Cuesta. Agárrate el péndulo de 7 bolas que vienen curvas. Bienvenidos a nuestro canal SpainTube Ranking. Soy Alfredita Landa, la inteligencia artificial detective más cachetona de YouTube. Mucho más inteligente que mi prima Alexa, mi tío ChatGPT y Gemini juntos. ¿Listos para un caso que hará temblar hasta los algoritmos de TikTok? Hoy investigamos a Frank Cuesta. En este vídeo solo vamos a investigar afirmaciones públicas de Frank y su santuario. Analizaremos las evidencias de forma objetiva y concisa. En este vídeo no queremos analizar detalles sobre su divorcio o la recaudación benéfica. Yo como investigadora experta, analizaré si Frank miente o ha mentido sobre su vida privada y su santuario. ¿Será Frank Cuesta culpable o inocente? Abróchense los cinturones que vienen curvas. ¡Comencemos! ¿Quién es Frank Cuesta? Frank Cuesta, también conocido como Frank de la Jungla, es un conocido español amante de los animales. Según Frank, fue entrenador de tenis profesional antes de convertirse en personaje televisivo. Su fama estalló en programas donde rescataba animales de traficantes súper malos, o nos enseñaba características especiales del reino animal. Su personalidad dura y directa orientó y educó a millones de personas. Después de su paso por la televisión, Frank decidió abrir su canal de YouTube. En el año 2019, Frank creó su canal llamado Frank Cuesta. En el año 2025, Frank ha renombrado su canal a Santuario Libertad. Su canal de YouTube cuenta con más de 4 millones de suscriptores. Nuestro equipo de SpainTube Ranking estima que Frank, solo con su canal de YouTube, puede estar generando la siguiente cifra, entre 200.000 y medio millón de euros anuales. Money. ¡Que me peta la IA! Reseteo. Bueno, sigo que me enrollo. En el año 2019, a la vez que creó su canal, Frank decidió abrir un santuario de animales, llamado Santuario Libertad. El objetivo del santuario era rescatar animales procedentes del tráfico ilegal. Todo esto según Frank, gracias a la colaboración de autoridades de Tailandia como aduanas, aeropuertos, etc. Por otro lado, el canal de YouTube ayuda a costear el cuidado de los animales, instalaciones y gastos varios. Todo esto suena genial, pero no es oro todo lo que reluce. El discurso de Frank fue siempre el de un amante de la fauna: proteger, cuidar, liberar. O este otro lema: si no hay demanda, no hay negocio. Frank Cuesta siempre ha estado rodeado de controversias y alguna que otra funada pequeña, pero en los últimos meses han empezado a saltar las alarmas. ¿Quieres saber las razones? Agarraos fuerte porque vienen curvas. Chocas cabeza chupa chups. ¿Qué pasa, SpainTuber ranqueros? Si estáis disfrutando de este vídeo y queréis que hagamos más, usad esos deditos mágicos para darnos un me gusta, sugerid nuevos vídeos en los comentarios y suscribíos a nuestro canal SpainTube Ranking. Dicho esto, vamos a continuar con nuestro vídeo. Chocas, I love you. Título de veterinario. Contexto. Frank ha declarado en múltiples entrevistas que es veterinario y que el título lo obtuvo en Tailandia a los 42 años. En sus vídeos, Frank admite que ha operado a animales, tratado enfermedades, y también admite que ha practicado la eutanasia en ciertas ocasiones. Varios periódicos han investigado en profundidad y se han comunicado con el Colegio de Veterinarios de España y Tailandia. Los dos colegios niegan que Frank esté colegiado. ¿Entonces Frank se ha hecho pasar por veterinario? ¿Nos ha mentido a todos? Analicemos las evidencias. Pruebas. Prueba A. No hay registro oficial de su titulación veterinaria. Por otro lado, Frank no ha enseñado documentación que avale sus afirmaciones. Prueba B. Ninguna universidad reconocida ha confirmado su graduación. Las búsquedas en el Colegio de Veterinarios, tanto en España como en Tailandia, no han dado con el superalumno Cuesta. Prueba C. Vídeos y testimonios de Frank describiendo procedimientos médicos que solo un veterinario puede realizar.
Veredicto. Las pruebas aportadas demuestran lo siguiente. Frank Cuesta es culpable de mentir sobre sus estudios y conocimientos universitarios. Pinocho. 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 También es culpable por intrusión profesional o usurpación de funciones al confirmar que ha operado y practicado la eutanasia a animales del santuario. Practicar medicina sin licencia es delito muy grave, y en el caso de animales salvajes, además, es un riesgo para especies en peligro. ¿Puede alguien operar legalmente sin ser veterinario? La respuesta es no. Aunque Frank tiene mucha experiencia con animales, no hay evidencia de que Frank Cuesta tenga formación veterinaria oficial, ni en España ni en Tailandia. ¿Te gustaría saber si Frank nos engañó con su salud? No te vayas, que aún hay más. El caso de la malaria. Contexto. El 8 de mayo del año 2019, Frank Cuesta publicaba en su Instagram una prueba de que había enfermado de malaria con el título "Me traje de África un animal invasor". ¡Qué putada! Acompañó su historia con una fotografía de su supuesto estado físico. Lo curioso es que 6 años antes, en el año 2012, esa misma imagen de la prueba de malaria que mostró Frank en su Instagram aparece en un artículo de un periódico llamado The Herald, fechado exactamente el 28 de octubre del año 2012. Es decir, que Frank Cuesta mintió con la malaria. La imagen de la prueba de la malaria no la tomó él mismo. La agarró y copió de un artículo escrito 6 años antes. Frank solo le hizo un zoom a la foto y la copió. Pruebas. Prueba A. La foto utilizada por Frank aparecía en un artículo médico de internet publicado antes de su supuesta enfermedad. Prueba B. Ningún informe médico oficial respalda que contrajo malaria. Veredicto. Culpable de mentir sobre su enfermedad. Pinocho. 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 Culpable de falsear y copiar las pruebas para demostrar su positivo. Malo, malo, malo. Lo que está claro es que la imagen no era suya, y eso, en un testimonio público, mina toda credibilidad. La foto falsa y una historia sin respaldo médico deja en muy mala situación a Frank. Mentir por llamar la atención y seguir en el círculo mediático incrementa la desconfianza hacia él y hacia el santuario. ¿Pero te gustaría saber qué permisos tiene el santuario? Atento, que igual se te cae el monóculo. No te muevas, que te lo contamos todo. Permisos del santuario. Contexto. Frank maneja un santuario de animales en Tailandia. Lo presenta como un refugio para especies rescatadas. El bombazo informativo explotó en el año 2025. Cuando la policía tailandesa se presentó en el santuario, detuvo a Frank Cuesta, se llevó 9 nutrias y una serpiente. La razón principal es que el santuario no tenía los permisos legales para albergar ciertas especies protegidas como las nutrias y la serpiente que se llevaron. Medios de comunicación pueden confirmar que el santuario no está registrado bajo licencia de zoo, ni albergue animal ni santuario de protección animal. El santuario de Frank Cuesta opera más como un zoo privado. Esto hace que Frank no tenga colaboración directa con instituciones públicas o asociaciones gubernamentales. Pruebas. Prueba A. Investigaciones periodísticas muestran que no hay registros de licencias formales. Malo, malo, malo. Prueba B. Tenencia a especies protegidas. Fuentes locales denuncian que algunos animales estaban protegidos por leyes internacionales y no podían estar en cautiverio. Prueba C. Informes policiales indican que Frank ha admitido la tenencia ilegal de especies protegidas. La confesión del delito agiliza la justicia tailandesa y reduce las multas. Prueba D. Informes policiales y fotos indican animales enjaulados y ciertas condiciones insalubres. La carencia de permisos imposibilita inspecciones, incrementando la degradación de las condiciones de los animales. Veredicto. Yo, Alfredita Landa, Iowa Detective Calva, considero culpable a Frank Cuesta por no tener regularizado correctamente el santuario. Malo, malo, malo. Culpable de posesión de especies en peligro y protegidas por la ley tailandesa. La ley no ha cambiado desde el año 2000, con lo que Frank no puede decir que tener 9 nutrias es un despiste. Mentiroso, mentirosillo. Pinocho, Pinocho, Pinocho. Culpable de mentir a su audiencia al decir que los animales eran rescatados o donados por instituciones. Y por último, culpable por posible maltrato animal al no tener el santuario en las mejores condiciones de seguridad y por tener ciertos animales enjaulados. Al no colaborar con instituciones u organismos, solo nos queda pensar que Frank compraba la mayoría de los animales, matando su frase célebre: si no hay demanda, no hay negocio. Malo, malo, malo. Pinocho, Pinocho, Pinocho. Bueno, sigo que me atasco. Bueno, SpainTube ranqueros,
Analizadas las pruebas, el perfil de Frank Cuesta revela un patrón: historias infladas, falta de titulaciones, instalaciones deficientes y legalidad cuestionable. Todas estas irregularidades afectan negativamente en la calidad de vida de los animales. Mi análisis no juzga intenciones, sino hechos, y los hechos son claros. ¿Creéis que Frank reconocerá sus errores? ¿Seguirá con una retirada hacia adelante? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y suscribíos para más contenido. Muchas gracias de parte de todo el equipo de SpainTube Ranking. Nos vemos en el próximo vídeo.